Hola chicos, ahorita les voy a hablar de la nueva película de Martin Scorsese, The Killers of the Flower Moon o Los Asesinos de la Luna. Esta historia sigue de alguna forma creo que está basado en un libro del mismo nombre que retrata historias reales de la tribu de los Osage, que es una de las tribus americanas más importantes de su historia, se podría decir. Y lo que te establece la historia es que esta tribu, parte de la tierra que después se apoderaron de las tierras que ahora es Estados Unidos, las personas de Europa le dejaron a los nativos americanos limitadas partes dentro del país para mantenerlos de alguna forma tranquilos. Es muy complicada la historia de Estados Unidos, especialmente su tratamiento de los nativos americanos. Y esta es una historia también muy compleja. Seguimos a los Osage, que dentro de sus tribus, dentro de la tierra que les dejaron, había petróleo, volviéndose ellos un pueblo muy rico. Y vemos el desarrollo de esta historia, donde te dicen cómo gradualmente, hay que decirlo tal cual es, los blancos de Estados Unidos se querían apropiar de los recursos, del dinero y del petróleo propiamente de estas tierras nativas, y los diferentes métodos que utilizaron para hacerlo, que terminó con la muerte de muchas de las personas de esta tribu específicamente. Y en mitad de toda esta compleja historia tenemos la relación de una de estas nativas, Molly, que se enamora de un blanco que era su chofer al inicio, llamado Ernest. Y claro, la relación de Ernest con su tío, William Hale, que era alguien que buscaba hacerse cargo de la riqueza de los Osage. Y durante la película vemos esta relación y su, de alguna forma, desarrollo dentro del contexto, donde puedes ver que están manipulando todo para hacerse con los recursos de estos nativos americanos. Ahora, la película dura 3 horas y media. Cuando entré al cine no sabía esto, pero lo curioso es que no sientes esas 3 horas y media. La película está magistralmente puesta en la pantalla. Los efectos visuales, las actuaciones, la iluminación, las escenografías, las líneas de historia, todo funciona para que estas 3 horas y media no sean tediosos. En aspectos técnicos, esta historia está muy bien desarrollada en la pantalla, lo suficiente para que te mantengas conectada con lo que está pasando, e incluso si el final es un poco diferente a lo que el resto del tono de la película estaba estableciendo, me pareció muy interesante que lo replantearan de esta forma. Igual se logra contar la historia del libro, se logra contar parte de la historia real de una forma muy consistente que mantiene al espectador prendido. Lo único curioso con esta película es que me dejó la sensación de que habían partes que se podrían haber quitado y hacer la longitud de la película un poco más corta, pero había partes que se deberían haber agregado para hacer de esta película más compleja, porque la película es muy lineal en cuanto a su narrativa. No hay sorpresas, no hay cosas inesperadas, todo lo que pasa es muy lógico, es muy fácil de predecir, pero aún así se siente incompleta por esas partes que deberían haberle agregado a la historia, que no lo hicieron. Y eso me viene a mi principal problema con esta película, que si soy sincera me tomó tiempo entenderlo, me tomó hablarlo con las personas con las que fui al cine, y me tomó buscar un poco más de la reacción del público en general para captar esta incomodidad que tenía. Y es el hecho de que, si bien la película narra una tragedia para unos nativos americanos, los nativos americanos, esta tribu, está muy poco explotada en la historia. Se siente más que todo como el objeto que está siendo llevado a través de la narrativa, y no los actores, no las personas que generan la acción. Uno de los personajes principales, que es Molly, está muy delimitada a simplemente ser la esposa de Ernest, nada más. El personaje de Ernest, que es su contraparte, está mejor desarrollado, está mejor trabajado, se le da una complejidad de emociones, una complejidad de decisiones. Los villanos de la historia tienen una creencia que es muy interesante de ver en la pantalla, que los hace un poco más complejos que simplemente ser los villanos de la historia. Pero los que son los afectados principales, a los que deberías ver desarrollarse, están unidimensionalmente representados. No te hablan de su cultura, no te hablan cómo se llegó a distribuir el dinero, ni cómo la tribu se hizo cargo de esto, no te dicen cómo perdieron sus costumbres. Es un pequeño
pequeño opening que me pareció muy interesante, pero que del opening no pasa este desarrollo de los personajes. No te hablan por qué se dejaron de casar con su propia gente y se empezaron a casar con personas fuera de su comunidad. No te habla hasta qué punto se sentía reprimida el hecho del uso del inglés y ya no su lengua materna. No te hablan acerca del contexto en el cual algunos son libres de usar sus recursos y otros tienen que tener un tutor. No te hablan por qué el personaje principal cuando se presenta tiene que decir que es incompetente. Todos estos detalles sobre la historia de los Osage hubiera sido muy interesante complementarlo en la película, para que no solo sientas el peso emocional de ver morir a varias personas injustamente en la pantalla, sino también el hecho de que esto se debe a un sistema establecido que los ha ido destruyendo poco a poco. Porque si bien vemos las intenciones específicas dañinas de un grupo de personas en esta historia, hay un impacto atrás de la historia propiamente que se podría haber colocado en la pantalla y explicado. Y debido a que la historia los tiene a ellos como principales afectados y técnicamente el motivo del nombre de la película, sí se siente muy mal que no se haya explotado más la historia de este pueblo de nativos. Es que hubiera sido muy interesante ver la película desde su punto de vista y no desde el punto de vista de uno de los villanos. Y ya, eso sería todo. Si tienen la posibilidad de verla, la verdad lo recomiendo. Si no es por el hecho de que la película es entretenida en sí, con todos esos 3 horas y media de duración, al menos te abre la posibilidad de leer un poco más o investigar un poco más sobre los nativos americanos, diferente a nuestro proceso de colonización, su proceso de colonización y todo lo que esto conlleva en el impacto actual del país, que es Estados Unidos, si les interesa un poco más de esto. Y por otra parte, la verdad es que, como dije, la película está muy bien hecha. Y si han visto la película o tienen una opinión sobre lo que me he extendido en esta reseña, me lo dejan en sus comentarios. Y si les gustó el video, le dan un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas. Cuídense, chao.